Comenzar esta exposición, ya lo hizo Aurelio, pero lo quiero hacer yo también saludando muy cariñosamente al cónsul general Vladimir Vargas, que está aquí presente con nosotros, representante de nuestro país en Sao Paulo, y por supuesto a ustedes, amigas y amigos, a nombre de Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo de Ecuador, especialmente a Aurelio y a los defensores que se han dado cita a este importante evento. Antes de comenzar también, yo quería de alguna manera seguir con la respuesta o con el tema relacionado con Perú, que se vincula con la concentración de los medios de comunicación de prensa y también con la posibilidad de que se regule la prensa. Y lo hago precisamente porque es Ecuador el país en el cual se está planteando la necesidad de regular a la prensa, no solamente para las cuestiones de desconcentración de los monopolios, sino también porque en la prensa se afectan los derechos humanos de todas las personas, igual que en la radio y la televisión. Y el Estado ecuatoriano, que además con una amplia legitimidad aprobó por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Comunicación, ha logrado que la prensa, ha tomado la decisión política de que la prensa sea también una entidad, o sean órganos de la sean órganos que respeten los derechos de las personas cuando hacen contenidos comunicacionales. En el Ecuador hay mecanismos de concentración horizontal y vertical. Tenemos, y lo voy a comentar más tarde, 9 familias o 9 grupos económicos de familiares que concentran la mayor cantidad de frecuencias. Más del 90% del espectro radioeléctrico está en esas manos de estas 9 familias. Luego les comentaré eso, pero también está la concentración horizontal, que se refiere a la diversidad de negocios en poder de grupos económicos, es decir, no solamente tiene la prensa, sino que son dueños de radios, son dueños de televisión, son dueños de prensa, son dueños de las agencias de publicidad, son dueños de las imprentas donde se difunden se imprimen los medios de comunicación social, y son dueños inclusive de la producción y el diseño gráfico a través de propiedades cruzadas. ¿Qué es lo que ha hecho el Ecuador? Hay una experiencia ecuatoriana en eso. El Ecuador plantea varias cosas. Primero, se le ha exigido a los medios de comunicación social en general, especialmente radio y televisión, que presenten declaraciones juramentadas para saber en manos de quién están las concesiones del espectro radioeléctrico. Esto porque la Constitución ecuatoriana prohíbe la concentración y el monopolio y oligopolio de medios de comunicación social, y esto está elevado al nivel de derecho constitucional. El segundo, esta declaración juramentada, si es que se demuestra en esta declaración juramentada que hay propiedad horizontal o concentración horizontal o vertical de medios de comunicación, la causa o la consecuencia es la reversión automática de la frecuencia al Estado para que se ponga a disposición de otras personas. Y otro mecanismo es la desinversión por parte de personas que no tienen actividades económicas relacionadas con la comunicación y el periodismo, para que solamente tengan medios de comunicación social los profesionales en comunicación, es decir, no pueden tener otra actividad económica que no sea la comunicación social. En Ecuador, los bancos eran los principales dueños de los medios de comunicación social, y el día de hoy han entregado ya o han desinvertido estos bancos en los medios de comunicación social, y quienes no lo han hecho, tenemos un caso muy conocido, se están iniciando los procesos penales correspondientes, porque esta es una infracción de carácter penal y se van a seguir los procesos hasta el final. Esos son como los mecanismos de desconcentración que ha encontrado Ecuador para romper con la concentración horizontal y vertical de los medios de comunicación y del sector de la comunicación social. Quería nada más responder eso porque creo que es un tema que quedó pendiente. Dicho esto, nada más decirles que para nosotros, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, es un honor poder compartir con ustedes esta tarde de reflexión sobre un tema que para América Latina y para Iberoamérica es muy importante, es de importancia trascendental. Porque reflexionar sobre la libertad de expresión, sobre la comunicación, la información y los derechos humanos radica en la relación directamente proporcional de esta temática con la calidad de la democracia, y todas las personas que me han antecedido en la palabra plantean lo mismo. Yo quise, a partir de aquello,
como ir desarrollando también qué significa calidad de la democracia, que no pasa, es decir, sí pasa por la existencia de instituciones democráticas saludables, participativas e incluyentes, pasa por procedimientos de control del poder político en el cual, por supuesto, tienen que estar los medios de comunicación social, pasa por mecanismos de accountability, rendición de cuentas y control social efectivos, pero además, y de manera fundamental, de manera imprescindible, porque entendemos que la democracia de calidad o la democracia es de calidad cuando las decisiones políticas tienen una visión sociopolítica y sociocultural, que se construyen con la participación social y que los objetivos y resultados de estas decisiones políticas permiten garantizar los derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos colectivos, la igualdad, la justicia social, la vida digna, el buen vivir, que es un concepto alternativo al desarrollo que planteamos en Ecuador, de todas las personas sin discriminación. Esta relación, información, comunicación, democracia, derechos humanos, ha sido suficientemente explicada, por ejemplo, por Giovanni Sartori, que es un destacado politólogo italiano, en una conferencia que dictó en el 2001 en México, en el Tecnológico de Monterrey. Y en esa ponencia Sartori plantea que la relación de los medios de comunicación con la democracia tiene una base en el demos, es decir, en el conjunto de personas que integran una comunidad política, los ciudadanos y las ciudadanas, quienes para ejercer sus derechos a elegir y ser elegidos o a participar en las decisiones públicas y ejercer el control social, deben estar informados o relativamente informados. Por tanto, dice Sartori, una democracia sin medios, con un público totalmente a oscuras, en un vacío en el estado de las noticias, casi parece inconcebible. Entonces, los medios entran en el proceso de informar a los demos y, por lo tanto, en la formación de la opinión pública. Es absurdo, entonces, pensar que cualquier gobierno, que gobiernos progresistas de América Latina, no es una posición oficialista, es más bien un punto de vista personal, que cualquier gobierno progresista o cualquier gobierno no quiera tener medios de comunicación social en un marco de la democracia. Eso realmente sería una grave afectación a la libertad de expresión. Pero eso se traduce en concentración de medios de comunicación también. Menos medios o medios concentrados es igual a no tener medios que informen y formen a la opinión pública. Aquí tenemos un primer elemento de reflexión sobre el rol del ombudsman, de las defensorías del pueblo de América Latina, fundamentalmente, porque en efecto la realidad europea es otra, son otras sus condiciones y son otros los procesos de formación de los estados-nación. Pero en Latinoamérica vale la pena reflexionar entonces sobre cuál es el rol de los defensores o defensoras del pueblo en la defensa, promoción y protección del derecho de la información, del derecho a recibir información verificada, contrastada, contextualizada, oportuna, plural y de interés público. Porque también, y esta es una discusión ecuatoriana que se está planteando en este momento, las cuestiones de interés público no se informan, y ahí no está Gustavo por aquí, que también lo quiero mucho, cuéntenle cuando lo vean. Pero estoy en desacuerdo cuando él plantea que se promueven mecanismos de autocensura en el Ecuador porque se está exigiendo procedimientos de información veraz, verificada, contrastada, contextualizada, oportuna y plural, y no información que viene de una sola fuente, de un solo sector, o información distorsionada, como decía Luciano hace rato, que no es coherente entre el titular y las noticias que vienen a partir de aquello. Y hay experiencias en Latinoamérica, en Ecuador hay muchísimas. Entonces no se trata de mecanismos de autocensura, porque la autocensura real viene en función de las necesidades comerciales de los medios de comunicación social privados. La autocensura viene también por los intereses políticos. Hay viajes, hay cuestiones, en Europa mismo, el planteamiento del negacionismo como un elemento en el cual los medios de comunicación ocultan verdades relacionadas con la violación de derechos humanos en Europa y en España, por ejemplo, son mecanismos de autocensura que no están siendo debatidos o que
por un problema de memoria nos hemos olvidado en la historia universal. Entonces yo creo que el tema de la autocensura sí hay que reflexionarlo mejor y no confundir autocensura con obligación de los medios de presentar pluralidad, diversidad e información contrastada y verificada y garantizar el derecho a la réplica de las ciudadanas y los ciudadanos, que es la mayor cantidad de casos que hay en Ecuador y que se presentan en la Superintendencia de la Información y Comunicación, casualmente, es la rectificación y la réplica la mayor cantidad de casos que hay en el país. Y ahí el ombudsman de las audiencias o el defensor del pueblo, en este caso, que son en el Ecuador dos entidades completamente diferentes, tienen un rol fundamental de garantizar el derecho de la información, a recibir información de las ciudadanas y los ciudadanos y, de alguna manera, también proteger de la censura y la autocensura que en la práctica se ha venido dando durante los últimos 30 años o desde que existen medios de comunicación social comerciales. Sartori también hace referencia especial a la televisión como la reina de los medios de comunicación, incluso más que el Internet. Y yo menciono esto porque se ha hablado muchísimo en este debate sobre la necesidad de regular los contenidos de Internet, sobre la necesidad de plantear la neutralidad tecnológica, sobre la necesidad de pensar en Netflix, en Spotify, que son espacios que no han sido regulados por las legislaciones de los gobiernos latinoamericanos o de los estados latinoamericanos más bien. Pero yo quiero alertar también, como lo dice Sartori, que es una hipótesis de Sartori, que yo la hago mía también, es que no sabemos si realmente el Internet o las multipantallas van a sustituir a la televisión o si son una extensión de la televisión en las plataformas de Internet. ¿Y por qué digo esto? Porque igual que Sartori, yo creo que efectivamente este es el mundo de la videopolítica. Es el mundo de las imágenes. Dice Sartori que los bebés cuando nacen, antes de aprender a leer y escribir, aprenden a ver televisión, lo cual es cierto. Y si aprenden a ver televisión antes de aprender a leer y escribir, significa que antes de hablar, antes de aprender su lenguaje y su cultura, aprenden a ver imágenes que les difunden en la televisión, lo cual, según Sartori, y yo también lo creo, está afectando la posibilidad de desarrollo del pensamiento abstracto de las ciudadanas y los ciudadanos y los convierte en consumidores de las imágenes que nos vende la televisión comercial. Ahora en señal abierta, que es un problema no de nuevo medio, sino de señal abierta o de soportes más que de tipo de medio de comunicación. Pero creo que las imágenes, la videopolítica es una cuestión que nosotros debemos pensar y reflexionar si queremos hablar realmente de derechos a la comunicación y a la información, y es algo en lo que deben pensar los ombudsman y las defensorías del pueblo de todo el mundo, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo, porque como dice este autor, vivimos en una sociedad teledirigida que podría estar afectando nuestros valores democráticos. Y ese es un punto que creo que las defensorías del pueblo deben plantear. Entonces tenemos el derecho a recibir información veraz, verificada, y un segundo punto que es el derecho a la comunicación, a la información y los derechos políticos, el derecho al pensamiento, a la libertad de pensamiento y expresión, que se ven amenazados por la videopolítica y la presencia de las pantallas abiertas y multipantallas como nuevos mecanismos o nuevos soportes de la televisión. Adicionalmente, es importante señalar que frente a la crisis de los partidos políticos y la desmovilización, y eso es algo que hay que decirlo, como decía Luciano hace rato, sin miedo, la desmovilización de los movimientos sociales en nuestra sociedad latinoamericana, los medios de comunicación social no solo informan y forman a la opinión pública, las imágenes no solo que nos forman como opinión pública, sino que también actúan como mediadores entre la sociedad y el Estado, así como lo plantea Jesús Martín Barbero, y se han convertido entonces en estos mediadores que promueven la consecución de demandas sociales, pero que es una práctica que realizan en el marco de satisfacer sus propias necesidades comerciales, su relación clientelar con los anunciantes de publicidad y considerando a los demos, a los ciudadanos, como rating.
Creo que esa es una tercera cosa, un tercer elemento que los ombudsman debemos considerar si queremos defender los derechos humanos y los derechos a la comunicación y la información, especialmente en América Latina, que es una audiencia consumista, que son ciudadanos y ciudadanas que consumen además contenidos transnacionales importados desde el norte de Estados Unidos y de Europa. Ese es un tercer elemento que creo que los ombudsman tienen que revisar cuando se plantea el debate latinoamericano sobre derechos a la comunicación y a la información y el rol de las defensorías del pueblo. En este caso, creo que además de que no somos ciudadanos sujetos de derechos y no somos rating, están comprometidos los derechos de participación, los derechos, que es una dimensión social de los derechos civiles y políticos a ser elegir y ser elegidos. Y esos derechos de participación ciudadana son derechos humanos, son derechos ciudadanos que tienen que ser valorados y considerados y defendidos por los defensores del pueblo de Latinoamérica. Por otra parte, y voy a poner el caso del Ecuador porque es nuestro referente, para el año 2008, según datos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, 9 grupos económicos del país operaban 9 de cada 10 frecuencias de radio y televisión, de las cuales un solo grupo operaba 4 de cada 10 frecuencias de radio y televisión. Son las consecuencias de la Ley de Radio y Televisión derogada por la actual Ley Orgánica de Comunicación, cuya aplicación también benefició a los partidos políticos que estaban en el poder antes del año 2007. En Latinoamérica y en Ecuador no se debe olvidar quienes estaban en el poder en el año 2000 o antes del año 2007, y les voy a decir por qué. Porque son estos grupos los que casualmente hoy cuestionan todo lo que tenga que ver con regulación de medios de comunicación y han descalificado, porque además tienen ecos en ciertos organismos de América Latina, descalifican la ley vigente tildándola de una ley mordaza y el Ecuador como un país totalitario que quiere afectar la libertad de expresión, porque afecta sus intereses económicos y sus intereses políticos. Cabe preguntarse entonces qué tipo de información reciben las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, los demos de nuestro país, de nuestra comunidad política, si quienes han tenido la propiedad también han decidido sobre los contenidos. Para las ecuatorianas y ecuatorianos, estos datos explican muchas cosas. Ustedes dirán si iguales fenómenos ocurren en nuestra América. Pero los efectos de la concentración mediática en grupos económicos en nuestro país no solo ha afectado el derecho de todos y todas a fundar medios de comunicación social, sino que ha cumplido un rol de reproducción sistemática del discurso colonialista, patriarcal, racista, machista y sexista en contra de las mujeres, de pueblos indígenas, montubios, afrodescendientes, jóvenes, migrantes o personas con discapacidad, por citar a varios grupos sociales históricamente excluidos. De acuerdo a un estudio que realizamos en la Defensoría del Pueblo en el año 2012, los programas de comedia, y ese es como una alerta también para los ombudsman, supuestamente cómicos o supuestamente graciosos, contienen un alto contenido racista, fobia a las diversidades sexuales, xenofobia, explotación de la imagen de las mujeres como un objeto sexual, apología de la violencia doméstica y del abuso sexual, crónica roja sensacionalista, entre otras. En cuanto a la publicidad, el ombudsman ecuatoriano expresa que el 96% de la publicidad es machista, sexista y refuerza roles de género donde la mujer se relega exclusivamente al espacio del hogar. El pueblo negro, afro, cholo, indígena, montubio, las personas adultas mayores, jóvenes, no aparecen en las pantallas de televisión, ni en los rotativos, ni en la radio, y es poca la programación que está dirigida a niñas, niños y adolescentes. Estos hechos, que no son anécdotas, sino evidencias de la vulneración de derechos humanos en los medios de comunicación social, nos hace pensar en principio en el fracaso de la autorregulación como único mecanismo para garantizar derechos humanos en el Ecuador. Con esto no quiero decir, por supuesto, que la figura del ombudsman de las audiencias y lectores sea una figura que no apoye o que los mecanismos de autorregulación no han servido en todos los medios de comunicación social, sino que es necesario plantear que los estados
tienen una responsabilidad internacional en la garantía de los derechos o del derecho internacional de los derechos humanos, también en el ámbito de comunicación e información, y fundamentalmente cuando los medios abusan de su libertad de expresión, para lo cual deben crear los estados todos los mecanismos normativos y regulatorios que sean necesarios para que el disfrute de estos derechos humanos pueda ser efectivo para todas las personas sin discriminación. Y ahí coincido con el profesor Becerra. Luego de aprobar una ley de comunicación en nuestro país, lo siguiente es la voluntad política para que a través de las políticas públicas se vayan garantizando los derechos de las personas. En el Ecuador, siguiendo con este enfoque, desde el 2008 planteamos la comunicación y la información como un derecho constitucional, que es una dimensión social, efectivamente, como lo dijo Argentina, del derecho a la libertad de expresión, que es un concepto individual de libertades fundamentales y que se desarrolla en la comunicación y la información para que el Estado pueda generar las condiciones materiales necesarias para que todas las personas, las mujeres negras, las mujeres afroecuatorianas, montubias, indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en general, todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión con lenguaje de señas, en su propio idioma, con sus propios símbolos, con sus propios signos y no ser ridiculizados como ha sido tradición en los últimos 30 años en los medios de comunicación social. Y la Ley Orgánica de Comunicación, que fue aprobada en el año 2013, no me voy a referir mucho a eso en razón del tiempo, pero que tiene una lógica de sistema de comunicación social para un nuevo orden nacional de la comunicación, y tiene un fundamento fundamental nuestra ley en el informe McBride de UNESCO de los años 80, porque plantea precisamente el concepto de pluralidad y diversidad. Y hacían preguntas acá sobre cómo se fomenta el talento nacional. La ley de comunicación tiene varios bloques. En el primer bloque se reconocen 3 dimensiones del derecho a la comunicación y a la información. Los derechos de libertad de expresión, que tienen que ver con la rectificación, réplica, la no censura previa, la responsabilidad ulterior, el tema del acoso mediático, la prohibición de tomar posición en las noticias sobre asuntos que están ventilándose en sedes judiciales. Tiene los derechos de igualdad y interculturalidad, que son aquellos derechos relacionados con la inclusión de pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, en este tipo de derechos hay una cuota que le destina, es decir, esta cuota obliga a los medios de comunicación de Ecuador, que son 1.400 en total, a difundir en radio y televisión 1h15 sobre la cultura, cosmovisión y tradiciones de pueblos y nacionalidades indígenas, que es más o menos el equivalente de una telenovela o de 2 telenovelas, para que los procesos políticos, organizativos, la memoria histórica, el patrimonio cultural de los indígenas, afroecuatorianos y montubios sean vistos en la televisión. Y el Cordicom ha logrado ya, nosotros produjimos un documental, docuficción, que es el formato que cuenta la historia de pueblos y nacionalidades, y 7 canales nacionales y 17 canales regionales lo van a difundir, y nuestras pantallas van a ser vistas de manera diferente y vamos a ver los pueblos y nacionalidades de manera diferente. Entonces, eso de alguna manera plantea los derechos de igualdad y los derechos de participación, que reconocen el derecho de las personas al hacerle control social a los medios de comunicación social para que garanticen derechos humanos, pero además se reconoce una dimensión de la participación ciudadana, que es formar parte de los contenidos que se difunden en los medios. Más mujeres, más niños, niñas y adolescentes, más adultos mayores, más personas afroecuatorianas, más temáticas, diversidad de temas en los medios de comunicación social como una dimensión del derecho a la participación reconocida en la Constitución de la República. Luego tenemos también las cuotas de producción nacional. 60% de las pantallas del Ecuador para el 2016 deben tener contenidos de producción nacional y 10% de producción nacional independiente, y la mitad de la música que se escucha en las radios tiene que ser ecuatoriana. En el año 2016 eso es lo que deben cumplir los medios de comunicación. Al año 2, es el año 2015, estamos en el 40% que se difunde en los medios de comunicación social del país. Y luego tiene la posibilidad de que la distribución de la publicidad sea equitativa y que se otorgue de manera
de manera justa a todos los medios de comunicación social, y en eso el Consejo de Regulación tiene que hacer una fórmula para que todos los medios de comunicación, especialmente regionales y locales y comunitarios, se beneficien de la publicidad, y no en la lógica de la competencia, de quién hace contenidos más comerciales para tener publicidad, sino de alguna manera podría hablarse de un subsidio como medida de acción afirmativa temporal hasta que se garantice sostenibilidad de los medios de comunicación regionales, locales y comunitarios. En esa línea, vale la pena voltear la mirada al ombudsman ecuatoriano, cuyo rol ha superado la sola participación en el fomento de la autorregulación, especialmente de la comunicación comercial de los medios, para ser una institución que provoca y vigila que las instituciones políticas regulen a favor de la democracia y los derechos humanos y no de intereses particulares, como ocurrió en la dictadura en los años 60 o en la larga y triste noche neoliberal, como llama el presidente Rafael Correa, al periodo comprendido entre los años 1970 y 2000. En nuestro caso, la Defensoría del Pueblo tiene un rol importante, como digo, en provocar a través de la incidencia en política pública que se regule a favor de las personas, ni de los intereses políticos del Estado, ni intereses políticos de los grupos económicos, sino de las ciudadanas y los ciudadanos. Y en esa línea, pues hemos venido trabajando y hay un mandato constitucional establecido en el artículo 214 y 215 de la Constitución que nos permite hacer incidencia en política pública, nos permite controlar que esta política pública tenga enfoque de derechos humanos, pero además de eso nosotros podemos hacer reclamos y patrocinar reclamos relacionados con la prestación de servicios públicos, entendida la comunicación y la información en el Ecuador como un servicio público. Y en esa línea el rol de la Defensoría es muy importante. Además de eso, la Defensoría del Pueblo, que cumple todo este ejercicio que va más allá de la tutela o de la persuasión y más bien se afinca en los principios de París para hacer incidencia normativa e inclusive presentar proyectos de ley. Además de eso, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha sido reconocida como actor clave en la transformación de un nuevo orden en la comunicación en el país. Es parte, tiene voz y voto en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el CORDICOM, que es la entidad encargada de dictar la política pública para el desarrollo de los derechos a la comunicación e información del Ecuador. Y además de eso, la Defensoría del Pueblo es entidad consultiva especializada en el caso de la política pública en materia de telecomunicaciones. Todavía no se nombra, todavía no se constituye este Consejo Consultivo porque la Ley de Telecomunicaciones se aprobó hace unos meses, pero en cuanto la Defensoría del Pueblo plantee esto, y creo que ahí viene todo este debate que se ha escuchado y esa será la recomendación al defensor, creo que la agenda de la Defensoría del Pueblo como asesora de la Autoridad de Telecomunicaciones debería ser promover la neutralidad tecnológica y los derechos humanos en Internet, incluida la prevención de la violencia en las plataformas como las redes sociales, y ya nos hemos pronunciado al respecto. Pero además, en el CORDICOM y en la Autoridad de Telecomunicaciones, la Defensoría del Pueblo sí debe promover la democratización del espectro radioeléctrico y de los contenidos que se difunden en los medios de comunicación social para que no discriminen y sean interculturales. Para cerrar, yo no quiero dejar pasar esta ponencia sin plantear una cuestión importante al foro, a los ombudsman latinoamericanos que están presentes, a los estudiosos de los derechos a la comunicación y a la información, estudiantes, abogados, abogadas, académicos y en general a la sociedad latinoamericana. Ciudadanas y ciudadanos de UNASUR, no podemos promover y proteger los derechos a la comunicación e información si trabajamos de forma aislada. Debemos ser como los granos de quinoa, como diría nuestra querida líder indígena ecuatoriana Dolores Cacuango. Dispersos, sucumbimos al vaivén del viento. Juntos, nadie nos detiene. Y esto pasa no solo por promover los derechos en el marco de la integración latinoamericana, sino que también pasa por incorporar en los indicadores para medir la libertad de expresión otras dimensiones como la interculturalidad,
la inclusión en el acceso, producción, información y difusión de contenidos de las personas con discapacidad, de mujeres, niñas, niños y adolescentes, el acceso a las plataformas de Internet, la neutralidad tecnológica, la desconcentración de frecuencias, las políticas públicas en materia de derecho de la información y la regulación para la garantía de derechos culturales como la identidad, la memoria histórica y el patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, del pueblo mestizo, de la historia latinoamericana y en general todo aquello que nos ha construido como una unidad, una patria grande que va caminando por los mismos senderos y que tiene los mismos sueños. Finalmente, parafraseando a John D'Arcy, yo creo también que ha llegado el momento en que los derechos humanos tengan que incluir un derecho más amplio que la libertad de expresión o el derecho humano a la información o a la libertad de prensa, planteado por primera vez hace más de 21 años en los artículos 13 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata de repensar también el derecho internacional de derechos humanos en incorporar el derecho humano a comunicar. Ese es el desafío, esa es la regulación que tenemos que realizar para la América Latina de nuestros sueños. Muchas gracias.